Carol Rojas, encargada de comunicaciones del Observatorio Las Campanas. Soy astrónoma con posgrados en astrofísica y periodismo y me apasiona divulgar el conocimiento científico. Si bien trabajo en un equipo diverso y multidisciplinario, menos del 15% de mis compañeros son mujeres. ¿Por qué ocurre esto? Las mujeres en ciencia representamos menos del 30% de los investigadores del mundo. En Chile, según el portal mifuturo.cl del Ministerio de Educación, casi el 50% de las matrículas en primer año de pregrado corresponden a mujeres. Al desglosar por área del conocimiento, las mujeres se concentran en educación, salud y servicios sociales, alcanzando un 80% de participación femenina. Sin embargo, en otras áreas como física, astronomía y matemática, esto se reduce al 22% y el número disminuye aún más si hablamos de estudios de posgrado. La poca presencia de mujeres en ciencias es un tema que preocupa a nivel internacional y las preguntas que nos hacemos son: ¿por qué las mujeres no eligen disciplinas científicas? ¿Qué hay detrás de sus preferencias y elecciones? Diversos estudios muestran que los estereotipos de género son la razón principal por la que la presencia de las mujeres en la ciencia es tan reducida. Por esto, con el propósito de aumentar el acceso y la participación plena, pero en igualdad, de mujeres y niñas en las ciencias, desde 2012, cada 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. De esta forma, se busca visibilizar a la mujer científica y su trabajo, ya que la ausencia de referentes femeninos en el ámbito de la ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería o carreras STEM, sin duda influye en la invisibilidad de muchos de los logros de las mujeres. Mi nombre es Nidia, trabajo aquí desde el año 2002. Yo estudié en Argentina y trabajé la mayor parte de mi tiempo en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata. Ahí hice todos mis estudios. Después tuve una etapa postdoctoral en el observatorio de Kitt Peak, en Arizona. Y después volví a La Plata y ahí estuve hasta el año 2002, que vine aquí primero como astrónomo visitante por 2 años, era como científico visitante. Y después otros 2 años y otros 2 años y finalmente me dijeron, bueno, ya, si te quieres quedar, te quedas. Mi nombre es Nicole David, yo estudié ingeniería eléctrica. Dentro de mi universidad tomé una subespecialidad que se llama instrumentación astronómica, que me llamó la atención mientras estaba estudiando. Hice esos ramos y ahí me titulé. Y al poco tiempo empecé a trabajar en Aura, que es una asociación de universidades que opera varios observatorios en la región. Yo trabajaba particularmente para el observatorio Tololo y para el telescopio SOAR. Ahí estuve trabajando alrededor de 6 años y de ahí entré a trabajar aquí a Las Campanas. Para proyectos en los que yo colaboro, hago observaciones, hago análisis, procesamiento de datos, interpretación, trabajo en la elaboración de los resultados. Yo trabajo en el proyecto de supernovas de Carnegie y también tengo proyectos más particulares, digamos, no tan relacionados con Carnegie, de estrellas masivas, estrellas Wolf-Rayet, en lo que había trabajado toda la vida anteriormente de llegar al observatorio. Para el observatorio lo que hago yo es observar en lugar de astrónomos que de pronto no viajan. En este momento, por ejemplo, nadie está viajando, pero en tiempos normales en que la gente puede viajar, de pronto no puede porque tienen un congreso, porque se enferman o porque piden que alguien observe por ellos. Y hago eso. También a veces opero el telescopio DuPont para otros astrónomos. Trato de mantener más o menos al día los manuales del telescopio DuPont y de SWOP. Eso a veces es difícil mantenerlos completamente al día porque de pronto los modos de operación de los instrumentos cambian un poquito y eso es importante también y de pronto no se hace con tanta asiduidad. ¿Y qué más hago? Mi nombre es Consuelo González, llevo trabajando en Las Campanas 8 años. Actualmente me desempeño como operadora de telescopio en DuPont. Lo que más me gusta de mi trabajo es que no es monótono. A lo largo del año vienen muchos astrónomos a observar. Los acompaño en su programa de observación y vigilo que el telescopio esté funcionando bien
y que las condiciones climáticas permitan la observación astronómica. Lo que me gusta de mi trabajo también es que disfruto de la naturaleza y a través de la fotografía canalizo mi interés en contemplar la naturaleza y tomar fotografías a la fauna que habita en el observatorio. Sentir que colaboro de manera como indirecta, aunque sea con un granito de arena, como que se hagan descubrimientos, me motiva, me apasiona. También me gusta como de este ambiente como de observatorios, que es como muy multicultural, como gente de muchos países, de muchos lugares, es como interesante. Como el ambiente científico en general me agrada también. Y como de mi trabajo en sí, lo que me gusta que como que no es monótono, en el sentido que hay veces como que tengo que estar como en terreno, meter mucho las manos y bueno, también tener el área como más como de oficina, como hacer reportes, documentación. Entonces como que ambas cosas se van mezclando y eso me agrada bastante. ¿Qué cosas me gustan a mí hacer como fuera de lo laboral? Me gusta mucho el deporte en general, como practicar diferentes disciplinas, como ir probando deportes nuevos. Lo que ha sido como mi profesión y ahora es más o menos mi hobby es la música. Me formé hace años en aquello, soy baterista y he tocado en algunas bandas. Y obviamente la fotografía, que es lo que me complementa en mi trabajo, en especial la astrofotografía, que la llevo desarrollando ya hace 10 años. También me interesa un poco de electrónica como hobby y programación también. Me gustan muchas cosas. Por ejemplo, me gusta la lectura, me encanta, leo de todo. Me gusta el trekking. Estuve saliendo con la gente del grupo de Cumbres del Elqui aquí en la región. El año pasado no salí, desgraciadamente. Bueno, el año pasado nadie salió, pero el anteaño ya había... pero cuando puedo, cuando acierto que es un fin de semana, que ellos siempre salen los sábados o los domingos, y un fin de semana que no tengo que observar, trato de ir. Y también me gusta la cocina, me encanta cocinar. No soy gran cocinera, pero siempre estoy ahí buscando recetas nuevas y me gusta probar. Me llamo Constantina Buzia. Soy la científica de instrumentación acá en Las Campanas. Eso significa que tengo que trabajar con la mantención de los instrumentos, la calibración y todo lo que hay que hacer con la instrumentación en los Magallanes. Y llevo como 4 años y medio que estoy acá en Chile. Soy diplomada en física con un doctorado en astronomía y después del doctorado hice varios estudios de posgrado en varios lugares, en varios países. Y estoy acá en Chile porque acá hay los mayores telescopios casi del mundo y si uno es astrónomo hay que pasar desde Chile. Me gusta que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Eso que uno nunca se aburre, siempre hay algo que pensar, algo que resolver. Entonces pienso que eso es lo más importante, siempre aprender. Soy Carla Fuentes Muñoz, astrónoma y operadora de telescopios del Observatorio Las Campanas. Y mi función principal es dejar todo listo, dejar el telescopio listo para que los astrónomos y las astrónomas puedan ejecutar sus observaciones. Tengo que llegar al campo, centrar el objeto que ellos necesitan y hacer un enfoque del telescopio para que quede todo en orden y que ellos puedan empezar a obtener fotones de sus objetos. Si pasa algún problema durante la noche, soy la encargada de resolverlo para así interrumpir lo menos posible el tiempo de observación de los y las astrónomas. Tengo un proyecto de divulgación, siempre me ha apasionado la divulgación y comunicación de la astronomía. Mi proyecto se llama Dedoscopio y junto con mi compañera realizamos maquetas y charlas táctiles para personas con discapacidad visual. Pero como no todo es trabajo en la vida, mi pasión oculta, por decirlo de alguna forma, es el baile. A mí me gusta mucho bailar, es por eso que en mis tiempos libres, ya sea aquí en la montaña o abajo en mi semana de descanso, tomo muchas clases de baile, pero sobre todo de ritmos latinos. Básicamente lo que hago cuando no estoy aquí arriba es bailar, cuando estoy aquí en la sala de operaciones. Me gusta volar aviones chicos. Soy alumno pilota y también me gusta mucho viajar, me gusta leer y
porque ahora tengo como un hijo pequeñito, estoy intentando de pasar lo más tiempo posible con él también. Me gustaba mucho, era apasionada del espacio y quería ser astronauta. Pero eso, si uno no era militar, la otra opción era estar hacer algo, estudiar algo científico. Y así un poco empezó con que me gustaba la física, y cuando estaba en la universidad en Atenas tenía como un telescopio pequeño en el edificio, y allá pienso que nació la pasión por la astronomía, porque hice una tesis en astronomía y estaba ya a observar la noche, y allá fue que decidí que la astronomía, eso es lo que me gusta y eso es lo que quiero hacer. Siempre me gustó mirar el cielo, la belleza del cielo nocturno. Yo era muy chiquita y quería ver pasar Sputnik, entonces me pasaba en el patio de mi abuela mirando para arriba. Cuando fui a la escuela me decían que era buena para las matemáticas. Entonces también eso ayudó a una inclinación científica, pero yo creo que el gusto por la belleza fue predominante. Mi promoción, yo creo que de 25 que entramos todos juntos, nos recibimos como 5, de los cuales 3 somos mujeres. O sea, no es tanto allá, pero si uno mira el ambiente de las ciencias duras, se llaman allá en Argentina, no sé cómo les dicen acá, pero si mira el ambiente de física, matemática, son mayoría de hombres. Eso es así, ha sido así históricamente, pero está cambiando bastante. De chica como que siempre me gustó más como la física, las matemáticas. Se me hacía quizás más fácil que otras áreas del colegio. Y no sé, también recuerdo que mi papá siempre, cuando se echaba algo a perder, él como que se ponía a arreglarlo. Yo estaba ahí, como ayudando, no sé, pasando herramientas, metiendo las manos. Entonces como que desde pequeña como que siempre me llamó como la curiosidad, o sea, cómo funcionaban las cosas, como que me interesaba saber eso. Y recuerdo unos familiares que como que me dijeran como, ay, mijita, pero ¿para qué va a estudiar eso? Como tan de hombre, tan difícil. Pero como que a mí eso me generaba el efecto contrario, como que me dan ganas como más de estudiarlo a que desmotivarme. Primero fue para conseguir permiso de mis padres para estudiar, porque no querían de ninguna manera, no es una carrera para mujer, búscate otra cosa, porque no estudias abogacía como tu hermana. O sea, eso fue una lucha seria. Tuve un apoyo muy grande de una señora que era mi profesora de francés, que ella decía, no, hay que hacer lo que a uno más le gusta porque se vive una sola vez. Y después, bueno, en la carrera no diría que tuve problemas, pero bueno, yo me casé, tuve 2 niñitos, entonces ahí no se podía ir a observar porque estábamos montando. Yo hice mi estancia postdoctoral en Quito, financiada por el CONICET de Argentina, ¿no? Y en ese momento la directora de NOAO, en ese momento se llamaba NOAO, era Sidney Wolf. Y ella me contaba que cuando ella era estudiante, las mujeres no podían solicitar tiempo de telescopio, tiempo de observación. Entonces su profesor, su director de tesis, tenía que ser el que pedía los turnos de observación para que ella pudiera observar y tenía que acompañarla. O sea, por ser mujer. Está cambiando, pues sobre todo, no sé, en Argentina y en todas partes. Yo veo mujeres que son directoras de institutos, decanas de facultades de ciencias, o sea, la cosa, miembros de la Academia Nacional de Ciencias, o sea, la cosa va mejorando, va cambiando, pero no es 50% todavía. Vivimos en una sociedad que está con discriminación, no solo entre mujeres, pero varios tipos de discriminación. Entonces, también en la ciencia quizás hay desigualdad. El importante es que en la ciencia la gente está tomando conciencia de esta desigualdad y está tentando de corregirla. Y eso es lo importante y eso es lo distinto del resto de la sociedad, digamos. Y eso está marcado por los sesgos de género. Intelectualmente, mujeres y hombres somos iguales. Tenemos las mismas capacidades intelectuales en matemática, en arte,
en cualquier área. Y eso es algo cultural que atraviesa a muchas generaciones, sobre todo las anteriores. Aparte del sistema educacional tradicional que tenemos, sería ideal generar más proyectos alternativos que estimulen y hagan mantener la curiosidad científica en niños y niñas, por igual. Lo que es necesario es incentivarlo a que descubran de todo lo que hay, qué sería lo que más les gusta, sea lo que sea, y que se dediquen a eso. De ahí va a haber un grupo que le va a interesar la ciencia, estoy segura. Si uno lo incentiva a que busque su vocación, es difícil descubrir la vocación de uno. Sobre todo si uno no tiene un panorama de todo lo que hay. Para mí la función de la escuela, sobre todo la escuela media, tiene que ser eso, que los niños vean todo lo que hay para ver a dónde quieren ir y apoyarlos. Ahí hay que apoyarlos. Lo que quieran hacer, hay que apoyarlos. Yo creo que es súper importante que desde muy pequeñitas les demos una variedad de profesiones o de ejemplos a seguir tanto a niños como a niñas. El hombre también, que ofrecerle los párvulos, ofrecerle la ingeniería o las enfermerías. Creo que tanto a niños como a niñas es necesario que podamos nosotros mostrar que no es algo de género, sino que es algo de actitud y de vocación sobre todo. Pero sí, es muy importante que desde chiquititas mostremos esto y sobre todo referentes. Creo que lo que más uno necesita es un referente y también apoyo. Si tú quieres hacer algo y tus referentes, que en mi caso fueron mis profesoras, me dicen que no, igual es como, pucha, ¿y entonces qué hago? ¿Voy a fallar así como ellas piensan? Creo que es importante el apoyo que le puedan dar a las niñas desde muy pequeñitas. Como mis padres siempre me dieron esta oportunidad de ver la ciencia de otra forma, yo la encontraba muy entretenida, todavía la encuentro muy entretenida. No me afectó que mis profesoras durante toda mi enseñanza media me dijeran que dejara la idea de estudiar astronomía. Bueno, excepto una que me apoyó bastante, pero la idea de que una mujer estudie ciencia, sí, todavía como que no les cabe en la cabeza. Pues toda mi vida he admirado a Hipatia, Hipatia de Alejandría, ¿no? O Henrietta Swan-Leavitt o Annie Cannon. Yo quería ser como ellas, en realidad. Y un poquito creo que lo conseguí, no tanto como ellas, pero por ese lado, ese trabajito de hormiga que hacían ellas. O sea, si uno se clasifica, se revisa 250.000 espectros, sabe cómo es el espectro de una estrella y puede decir este es de este grupo, este es de este otro. A mí me fascinaron ellas siempre. Después, bueno, mi profesora Virpi Niemela, que era una gran astrónoma, nacida en Finlandia, pero vivió casi toda su vida en Argentina. Ella era también ella era muy entusiasta del rol de la mujer en ciencia. Y después, bueno, llegando a Campanas, tuve el privilegio de conocer y de observar con Vera Rubin, con Wendy Friedman, entonces, bueno, con María Teresa Ruiz. Entonces, bueno, son todas personas que uno las admira y, bueno, quisiera ser un poquito como ellas alguna vez. Tuve la oportunidad de conocerla. Se llama Araceli Quispeneira, que es una chica peruana que estudió como ingeniería aeroespacial. No recuerdo bien qué especialidad era, pero bueno, ella tiene como 7 grados académicos, creo. Lideró como 3 misiones de la NASA, ahora trabaja con el James Webb Telescope. Y también como que es una charlista destacada, siempre está haciendo este tipo de charlas como motivadoras para niñas en áreas como STEM. Y además como cinturón negro en algún arte marcial, entonces como que las tiene todas. Y muy simpática, muy sencilla. Sí, ella como alguien inspirador en verdad. Que mis referentes mayores fueron como mis colegas, mis colaboradores, que son féminas, por ejemplo. Hay Nidia, acá es como un role model, digamos, para todas nosotras. Y en toda mi carrera sí, yo vi que más estaba mirando a las otras mujeres que estaban un poco más avanzadas en la carrera para ver qué hicieron ellas para seguir haciéndolo yo también. Referentes femeninas fue con el tiempo, fue cuando fui creciendo y fui conociendo las historias de muchas mujeres que han aportado a lo largo de la historia, que lamentablemente son una minoría porque obviamente hay poco registro
de las aportaciones de las mujeres científicas. Siendo ya grande conocí la historia de la astrónoma Jocelyn Bell Burnell. Ella fue co-descubridora de la primera señal de púlsar, algo que fue totalmente inédito en la historia de la astronomía y que lamentablemente fue relegada cuando se entregó el premio Nobel. Y a pesar de aquello, ella ha mantenido una humildad y una entereza increíble a lo largo de los años. Y en ese sentido, de mujeres, ella es como mi primera referente. Y esas referentes femeninas como principales que tengo las he ido como conociendo ahora que soy grande, que ya tengo más acceso a la información. Antes en los libros era muy poco o nada lo que se mencionaba sobre las mujeres en ciencia. Lo que sí me quedó muy grabado en la cabeza desde el colegio y quizás sobre todo en la universidad fue lo que le costaba a las mujeres poder sobresalir y seguir su carrera. Más que una referente en particular, lo que sí me ha quedado es que la mujer ha tenido que luchar con muchas cosas que en general el hombre no. Eso me quedó muy marcado y si bien hemos avanzado en este tema, no ha sido 100%, pero vamos por un buen camino, así que esperemos que esto en algún momento de nuestras vidas no sea un tema, sino que lo hayamos dejado en el pasado. Lo más importante es que cuando una niña, un niño está motivado y quiere hacer ciencia, es darle después la herramienta para hacer lo que quiere, porque yo pienso que eso es lo que está faltando, no el interés, no la motivación. Es que cuando quizás una niña quiere hacer ciencia, después no les ofrecen la misma herramienta como a un niño, digamos. Entonces yo pienso que eso es lo importante. No solo motivar, pero una vez que uno está interesado, apasionado de esta cosa, ayudarlo a desarrollarse. Tienen que hacer lo que más les gusta, que no se tienen que limitar, no tienen que pensar, yo esto no voy a poder. Siempre de alguna manera se puede si uno tiene bastantes ganas. Uno puede no ser el más inteligente, ni el que más conocimiento tiene, ni el que mejor base científica, pero si uno tiene muchas ganas y está dispuesto a trabajar y a estudiar para progresar, siempre va a encontrar un lugar. En todo grupo científico necesita gente con muchas ganas, porque a veces es duro, a veces uno está cansado y a veces es difícil conseguir el tiempo de observación. Entonces hay que trabajar para todo eso. Y si las chicas tienen ganas, yo creo que es mucho más natural, más normal tener grupos donde hay mezcla de hombres y mujeres. Y las mujeres lo han demostrado, lo hemos demostrado, que podemos hacer las mismas cosas que hacen los hombres. Así que no, yo diría eso. Pero si es lo que más le gusta, si le gusta otra carrera de las tradicionales, que lo haga. No tiene por qué no querer ser modista o arquitecta. Si le gusta, tiene que ser lo que... Para mí es eso, es elegir, porque difícilmente uno pueda seguir dos carreras, ¿verdad? Alguna gente lo hace, pero es excepcional. Entonces, yo creo que hay que asegurarse que lo que uno hace le gusta mucho, porque después es toda la vida, es toda la vida. Yo empecé a estudiar astronomía con 17 años, tengo 67 ahora, y no lo cambio, volvería a astronomía.